Dame un guayoyo. Hoy tengo el placer de sentarme a conversar con alguien que entiende los negocios, pero desde muchísimos ángulos y distintas perspectivas. Estoy con María Cristina, que es gerente de planificación de Benemergencia, es asesora financiera de startups, es mentora de aceleradoras, es profesora universitaria, es curadora de Global Shapers y también forma parte de la Junta Ampliada de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios. María Cristina, tienes una combinación de mundo corporativo, mentoría, emprendedora tú misma como asesora financiera personal y queremos conocer cuáles son esos distintos ángulos o esas distintas perspectivas que puedes tener de los distintos negocios que has asesorado, de los distintos negocios donde has participado y de todo lo que has desarrollado en tu mundo empresarial. Bienvenida al podcast Café con Emprendedores. No, gracias a ti por la invitación, estoy encantada. Antes de comenzar, vamos a agarrar unos breves segundos para agradecer, por supuesto, a nuestro gran aliado, el Banco Nacional de Crédito, que sigue apostando a los emprendedores en Venezuela y que es pionero en buscar espacios donde podamos entender cuáles son las oportunidades y cuáles son las herramientas que esos emprendedores necesitan para seguir adelante y que ellos han estado ahí presentes en todo este camino. Y sin más nada que agregar, María Cristina, ¿cómo defines tu rol hoy en día en el ecosistema de emprendimiento venezolano? Wow, son muchas cachuchas, pero que al final tienen un propósito, un mismo propósito realmente, y es seguir cultivando este ecosistema desde el ámbito educativo, desde el ámbito financiero, el ámbito estratégico de negocios y seguir apostando por Venezuela, porque al final por algo seguimos acá, yo nunca me fui. Siempre esperé que esto eventualmente llegara a tener su luz, su parte positiva y creo que estamos ahí, lo estamos viendo. Fueron años difíciles, pero que nos enseñaron demasiado. Creo que de esos años difíciles son la razón de por qué yo sigo acá y por qué yo estoy donde estoy ahorita y he visto tanto desde empresas maduras hasta empresas que solo tienen un año operando, tienen ideas, pero tienen capacidad de ejecución, que creo que es lo más importante que tenemos que tener ahorita en mente en 2026 y de aquí en adelante, porque es la necesidad primordial para seguir adelante con los negocios y llevar Venezuela al próximo nivel. Claro, me encanta. María Cristina, múltiples negocios, múltiples startups, una de las empresas más relevantes hoy en día en salud, que es Benemergencia. ¿Qué puede ser ese factor común que has visto o que has detectado que es una razón de éxito en Venezuela? La ejecución. Porque las ideas las tenemos, las ideas son infinitas y todas las ideas realmente creo que son valiosas, pero lo que tenemos los venezolanos es esa capacidad de ejecución. La podemos traer exportada de aprendizaje de cosas afuera, cursos o empaparte con otras personas, o incluso haberlo vivido acá. Venezuela sin duda no es un país fácil para sacar un negocio adelante, pero uno aprende de eso, uno sabe cómo adaptarse, cómo, creo que lo decimos todos que estamos en el ecosistema, tropicalizarse, y esa capacidad de ejecución estratégica y rápida es el valor agregado y es lo importante que creo que he detectado en todas las compañías. Y a mí el diferenciar entre empresa y emprendimiento como que no es algo que me encanta hacer. Sin duda son etapas distintas, pero al final el emprendedor es un empresario y va a llegar a serlo durante X cantidad de tiempo, pero sí lo va a hacer y tiene que ver su negocio, su idea como una empresa. Y todo eso va de la mano de esa capacidad de ejecución y ejecución estratégica y rápida. Como decimos siempre, aquí hay que pivotear y si tienes que pivotear de un día para otro, lo vas a hacer. Lo he visto y ha funcionado. Entonces creo que eso sin duda es la cualidad que podemos sacar de todas las compañías en las que he pasado y he visto cómo se manejan internamente. Claro. Y si vemos desde el otro ángulo, ¿qué es lo que más has visto que falla en los startups o en las empresas? El tema del ego. El ego. El ego. Increíble como tanta gente ha hablado del ego aquí. Sí, el ego es un factor determinante, sobre todo porque tú también lo dijiste, siempre hemos oído, yo voy a llevar a esta empresa a ser la mejor del país por X, Y, Z. Claro. Y eso obviamente, hace que a veces se generen fricciones dentro de las empresas, fuera de las empresas. La percepción también es súper importante porque al final estamos vendiendo marca, cada uno está vendiendo su marca, cada uno se está posicionando y que de repente eso suena un poco muy fuerte, agresivo, puede generar evidentemente una debilidad por la percepción de cómo es la persona que lleva esa compañía. Entonces, quizás yo creo que suena un poco rudo, un poco crudo, pero pasa. El ego es una de las cosas que son
los problemas que hay que atacar y que hay que entender. Hay que dejar de tener ego cuando queremos iniciar un negocio. Pero el ego en 100% es malo, sí, ¿verdad? Yo sí creería. A veces Depende. puede ser sobreconfianza. Te voy a ¿no? responder Puede... como buena economista, depende. No, sí, de verdad que los economistas tienen algo con ese depende que aquí no lo vamos a usar. Aquí quiero respuestas. No, depende porque a veces el ego sí es necesario cuando El ego es la confianza. cuando tú estás vendiendo tu producto. Hay y una línea... pero tú también puedes estar vendiendo tu producto, tu empresa, y ese ego tiene que en parte ayudar a poder, en cierta manera, decir, o sea, yo lo que te estoy diciendo es verdad. Es Y yo porque confío, y yo me lo, confío en lo que me lo estoy creo, vendiendo. correcto. Claro, Es claro. confianza. Quizás a veces hay gente que se pavonea demasiado y dice esto es ego. Claro. Quizás no. Lo que no hay que tener es el sesgo de creer que pueden haber otras opciones a hacer cosas mejor o de que pueden haber personas que pueden apoyarte o que... Sí. Creo que eso es lo que hay que quitarse. Sí, de pensar que, como de la manera como te lo están comunicando, no lo interpretes de entrada que es ego, Claro, sino ni de salida. ni de salida, Tiene que ser correcto, confianza. sino es confianza y Claro. y que como te lo está vendiendo la persona sabe que su producto es bueno, Claro. y por ende tú deberías con eso aperturarte y decir, ok, quiero entrar en esta empresa y quiero saber más. Claro. Cuando tú ahorita entras a asesorar, a mentorear, a mentorear, es una buena Mentorear, palabra. sí. Mentorear, a trabajar en una empresa, ¿qué es lo primero que te enfocas? ¿Cuáles esos indicadores que estás buscando detectar? No, la primera pregunta es, ¿cuál es tu dolor? Esa es la primera pregunta que yo le hago a toda persona que viene y me dice, yo necesito a alguien que me ayude con mis finanzas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es tu dolor? Y el dolor del empresario venezolano, y bueno, no voy a decir solo el venezolano, del empresario en general, pero particularmente en Venezuela, siempre te dicen es, yo sé que yo estoy facturando, yo sé que yo estoy creciendo, pero no sé dónde está el dinero, no sé a dónde se está yendo el dinero. Entonces, claro, es muy difícil poder tomar decisiones así. Está la cuenta vacía, vale. Yo estoy trabajando full, tengo full cliente. Y siguen llegando y sigo generando, pero no sé dónde está la caja. Claro. Entonces, claro, el poder visualizar eso siempre es complicado, sobre todo porque, bueno, tenemos un sistema de monedas que bueno, que tenemos que verlo en bolívares, tenemos que verlo en dólares, tenemos que tener muchos indicadores para también interpretar la brecha. Entonces, aquí entra lo que hemos hablado, que es ingeniería financiera, se conoce como ingeniería financiera, pero para mí lo bonito de todo esto, y siempre lo digo, mucha gente te dice, las finanzas son aburridas, las finanzas es teoría. Cero. Si tú me lo preguntas a mí, las finanzas es dibujo libre. O sea, desde que yo empecé a trabajar hace más de 6 años en el sector financiero acá, si hay algo que yo he hecho es dibujar sobre un lienzo en blanco. Porque tú tienes la teoría, pero yo no hago nada con la teoría. Porque es un país donde yo tengo que rehacer todo, yo tengo que reestructurar todo. Y esa teoría, simplemente lo que hago es que debería ser A, B y C, bueno, pero yo empiezo X, Y, Z. Claro. Porque esa parte de esa ingeniería financiera es lo que me permite a mí a reestructurar el proceso, a reestructurar la manera de interpretar los números y tomar decisiones al respecto. Es simplemente entender qué KPIs yo necesito ver, sobre todo dónde se está yendo el dinero, Claro. y con eso poder empezar a armar lo que es la estructura de la empresa, tu estructura de capital. ¿Qué puedes hacer con excedentes de dinero? ¿Qué no puedes hacer con excedentes de dinero? ¿Dónde vas a invertir? ¿Dónde no vas a invertir? ¿Dónde vas a generar líneas de negocio? Entonces, al final, este rol financiero no es meramente estar detrás de un Excel viendo números, sino es también tener estrategia. Es decir, yo tengo ahorita X cantidad de dinero sentado en la cuenta, ¿qué voy a hacer con él? Bueno, abrir una línea de negocios ayer porque me di cuenta de este pain point que hay en la ciudad o este pain point que hay en el país. O simplemente estoy bien con mis líneas de negocio, pero quiero poner ese dinero a producir. ¿En qué puedo invertir? Hemos hablado también muchos temas de inversiones en startups, o sea, otras startups que pueden estar en el sector como pueden no estar en el sector, o, bueno, la Bolsa de Valores de Caracas, que también podemos hablar de eso. O las coberturas, las famosas coberturas para no perder dinero en bolívares. Claro, también, o sea, tú tienes el tema, te doy un insight de los títulos de cobertura. Poco a poco van a ir desapareciendo del mercado. Ajá, tenemos primicias. Tenemos una primicia aquí importante, sí, que la hablé hace 48 horas y dije, bueno, está bien, eso se veía venir. ¿Por qué se van a ir los títulos de cobertura? Bueno, porque realmente ahorita el seguir emitiendo títulos de cobertura va a generar más inflación, va a generar más bolívares en la calle y no es algo que evidentemente sea bueno para la economía. Entonces, Claro. ¿qué vas a hacer? Vas a eliminar los títulos de cobertura y lo que vas a incentivar
otros títulos alternativos para invertir. ¿Y cuáles títulos alternativos? La Bolsa de Valores de Caracas. En la bolsa tú tienes papeles comerciales, tienes acciones, tienes obligaciones girografarias, tienes los certificados de financiamiento bursátil también, que ese es como el mercado de factoring, Claro. que todo es muy interesante, en verdad son instrumentos que te pueden ayudar a cubrir esos bolívares tú como empresa si tienes excedente, o también si quieres cubrirte en moneda dura, hay emisiones que salen en dólares y los tienes perfectamente en tu banco, en tu cuenta custodia sin problema y te pagan tu rendimiento a un plazo definido, ¿no? Entonces, son múltiples cosas que tú puedas hacer a través de estos instrumentos que te dan Como empresario. como empresario, correcto. Y del otro lado, también que puedes emitir. Es decir, tú como empresario, si tú quieres levantar deuda o tú quieres emitir acciones, tú también te puedes ir por el mercado de valores, Claro. que es obviamente la manera que sería mucho más transparente, es también una vitrina, es una manera de decir, yo tengo accountability, yo estoy demostrando cómo estoy creciendo, qué es lo que estoy haciendo, y bueno, y estás cumpliendo ciertas regulaciones Claro. que te exige la superintendencia, que bueno, que no voy a decir que son muy rudas porque son estándares internacionales, pero que bueno, que sí ameritan un trabajo difícil, un trabajo arduo, y el cumplirlo ya te hace saber que la empresa de por sí es confiable. O sea, tienes muchas capas que tienes que pasar y tú dices, si todas estas empresas lo hicieron, tienes un Coca-Cola FEMSA que emitió papeles comerciales en 2021 y en 2022, tienes un Puro Lomo también, tienes un Pastorizadora Táchira que es Paisa, Claro. tienes un Alice Neumáticos que es Firestone, muchísimas empresas, Grupo Coeca, que es la droguería, una de las droguerías más grandes del país. Todas esas empresas emitieron papeles comerciales, todas esas empresas confían en el mercado de valores y sin duda eso te hace ver a ti como un empresario responsable y como una persona que sabe manejar su Me finanza. encanta que eres fiel promotora del mercado de valores Yo soy, venezolano. siempre he sido fiel promotora del Fascina. mercado venezolano. Vamos a dividir esta conversación en dos partes, porque creo que hay dos visiones o dos perspectivas muy importantes, que una es la perspectiva cuando estás en el rol de empresario, que tienes un flujo de caja positivo, que tienes un excedente por utilidades, que quizás no vas a repartir, tienes que buscar todas estas vías de uso de ese flujo de caja. Y luego, en la otra parte de la conversación, vamos a hablar del emprendedor, que todavía no tiene ese flujo de caja excedente y que está invirtiendo en su negocio y que tiene que ver cómo buscar quizás alternativas de financiamiento más bien para seguir creciendo el negocio. Comenzando con la primera parte, hoy en día las empresas venezolanas que tienen un excedente de flujo, ¿qué les recomendarías como primer paso a tomar en cuenta? ¿Qué hacer con esos bolívares, que normalmente la gran mayoría cobran bolívares? ¿Qué hacer con esos bolívares y dónde colocarlos? Bueno, una vez que salgas de todos los gastos que puedas cubrir en bolívares, evidentemente, ese excedente que te queda, deberías crear una cartera mixta. Una cartera mixta quiere decir, busca inversiones en bolívares que estén indexadas al tipo de cambio del BCB, eso te los va a cubrir durante un plazo de tiempo determinado. Y la otra parte trata de cubrir la moneda dura. Y esa parte de cubrir la moneda dura... Comprar dólares. No te voy a decir compra dólares. Obviamente puedes comprar dólares, pero si no te satisface, o sea, si la demanda que tú tienes de dólares no es suficiente, o sea, no te la satisface el banco u otras vías, Uh-huh. es importante que tomes en consideración que hay instrumentos, como dije, que están en dólares, denominados en dólares. Tienes emisiones oye, creo que fue hace como 3 años, salió la primera emisión en dólares, que fue de Ron Santa Teresa. Okay. Por ejemplo, fueron $300,000 y ¿Qué tú haces? Compras deuda. compras deuda, compras papeles comerciales y en ese Vas momento para una casa de bolsa, le dices, mira, yo quiero comprar esa deuda vas que por emitió una casa de Santa bolsa, Teresa. te abres tu cuenta de inversión, te abres tu cuenta, ellos te abren tu cuenta en la Caja Venezolana de Valores, etcétera, y le dices, mira, yo quiero comprar la emisión de Ron Santa Teresa. Y tienes tu inversión, tu monto mínimo, que eso lo establece el estructurador de la emisión con la ¿Puede estar empresa. como en cuánto? En- Aproximado. Depende. Vamos a poner ese ejemplo de Santa Vamos a Teresa. decir, por ejemplo, $1,000. Ese es tu monto mínimo para entrar a Que comprar. lo entrego en bolívares, pero valorado en dólares en la emisión. Ese es solo moneda dura, la entregas en dólares. Cuando Pero la necesito emisión, comprar los dólares. cuando la Necesito emisión, tener los dólares. pero ahí es donde entra la ingeniería financiera. Claro, ¿Cómo haces? claro. Bueno, deberías establecer una negociación de si yo te doy los bolívares, a qué tasa me aceptas los bolívares, para que me coloques esos bolívares en dólares, y luego a qué tasa cuando vayan a repagar me vas a pagar a mí. Es una negociación con la casa de bolsa. Claro, Sí. claro. O bueno, te vas a la vía previa, compras los dólares y con los dólares te vas a la casa de bolsa y le das los dólares. Pero Claro. lo estratégico sería que lo negocies con la casa de bolsa. Para que todo entre en la misma estructura Correcto. financiera. Claro.
Y bueno, mucho sentido. y sea un win-win para ¿Y ambos. cómo gano? O sea, si yo agarro y metí mis $1000 en Volmer, mucha publicidad para Santa Teresa, pero así yo agarro y metí los En $1000 cualquier emisión en dólares. Ajá. ¿cómo gano? O sea, ¿del crecimiento de la empresa o de No, como la tasa fija, renta esto es la fija que me tasa dio? fija, renta fija, y claro, y también después depende si tú, cuando a ti te vayan a pagar esa renta, si tú necesitas bolívares después en ese momento para pagar algo, bueno, le ganas obviamente a la tasa que vaya después a liquidar esa operación. Claro, claro, Entonces, ingeniería financiera nuevamente. claro. Y todo esto siempre tiene que estar atado a la tesorería de la empresa. Creo que muy pocas empresas lo hacen. ¿Cuál es el primer paso para que comiencen a hacerlo los empresarios? Que empiecen a hacer específicamente esto. Cuidarse, ingeniería financiera, hacer una planificación estratégica en cómo utilizar los recursos de la empresa a medida Bueno, que se van siempre, generando. siempre el primer paso es aceptar de que necesitas un rol financiero dentro de la empresa. Ese siempre es como, Tienen que contratar a una María Cristina en la empresa. bueno, tienen que contratar a alguien, tienen que contratar a alguien que sepa de finanzas, ¿no? Pero el primer paso es ese, es difícil porque este rol es muy sensible. Y es costoso. Y es Un rol de un director financiero es costoso en una empresa. claro, sí, pero más allá de la plata, lo que quiero decir es que No, no, hay que verlo con plata. El o empresario sea, va a ver sí, lo plata. vamos a ver con plata, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que siempre el Si empresario, vas a vender el cargo hay que venderlo bien. si tú como empresario te estás dando cuenta que evidentemente hay un tema en el área financiera y que quieres ver cómo puedes optimizar ese dinero, esa utilidad que te queda, es aceptar que necesitas una persona que sepa ingeniería financiera y que sepa de inversiones y cómo manejarlo. ¿Cómo sabes cuándo es el momento correcto en necesitarla? No me vayas a decir que siempre es el momento correcto. No, no, siempre no es el momento correcto, pero el momento correcto es cuando tú empiezas a dejar de dormir diciendo, no sé qué hacer. Uno, no sé dónde está el dinero. Dos, no sé qué hacer con este excedente. Tres, cómo sigo creando, cómo sigo creciendo. Claro. Eso creo que son los tres puntos que más me he encontrado, que más me han dicho y que, vuelvo y repito, el rol es full sensible. Muchos dueños de empresas dicen, no, yo no necesito esto ahorita, pero después se dan cuenta que sí, y para aceptar que lo necesitan, porque es, como yo digo, cuando yo o cualquier persona entra a ver tus finanzas, o sea, te tienes que desnudar completo. Claro. O sea, aquí no puede haber ningún secreto entre ambas partes. O sea, esto es un matrimonio. Tú tienes que firmar papeles, Y NDAs. claro, y esto es por eso digo, es un rol súper sensible porque es súper confidencial, estás manejando muchos números, estás manejando mucho acceso a información que tienes que saber cómo digerirla. Entonces, por eso, para el empresario dar ese paso y decir, dale, voy a meter a alguien en la empresa en que maneje los números, es complicado, o sea, porque al final es un nivel de profesionalismo mayor que todo el mundo sabe que tiene que llegar, pero Eso es lo que lo yo va, digo. lo va echando un poco para atrás. Yo sí creería que cualquier empresario, incluso emprendedor, tiene que tener un cargo de dirección de finanzas o de planificación financiera o ingeniería financiera dentro de la empresa, pero yo creo que hay maneras de hacerlo. O sea, yo creo que hay etapas en cómo lo vas incorporando Y en la hay empresa. roles también, ¿no? Hay roles. Y o sea, yo creería que si eres un emprendedor que estás arrancando, bueno, puedes tener a un mentor que te va a ayudar gratis y que te va a estar medio guiando en cómo lo tienes que hacer y simplemente quiere ver el crecimiento de tu Ujú. empresa. Cuando ya empiezas a facturar, quiero que pudieses tener una consultoría donde te ves una vez al mes con alguien experto en finanzas para generar estrategias que tú vas a tener que ejecutar, pero que vas a tener alguien apoyándote en eso. Y ya cuando tienes la posibilidad de hacerlo, e incorporar un nuevo rol, un nuevo cargo dentro de tu estructura, tu organigrama empresarial, yo creo que apenas puedes lo tienes que contratar. O sea, tienes que contratar a un director financiero que esté junto a ti ejecutando, o sea, planificando y ejecutando todos los roles. Ahora, lo interesante es cómo las empresas lo van midiendo. O sea, un emprendedor que está arrancando y factura $2000 mensuales, es imposible que pueda contratar a Es un imposible. director financiero. Y quizás también es imposible que pueda pagar una asesoría que te puede costar entre 1000 a 2000 a $5000 mensuales para tener una persona que te ve una o dos veces al mes. Entonces, bueno, ahí yo me imagino que tiene que buscar a ciertas herramientas. ¿Qué herramientas puede buscar esa persona que hoy en día todavía no está en esa etapa? Sí, yo creo que lo resumiste también bien. Empezar el tema de mentorías, empezar también a conversarlo un poco con las personas del ecosistema, ¿no? Porque al final todos estamos aquí por algo, todos aprendemos de todo y viene la parte también de cómo te asocias, ¿no?
Claro. Tú también puedes emprender solo, puedes emprender con un socio, pero la idea al final de todo esto es que tú no tienes por qué saber de todo o ser experto, más bien puedes saberlo, pero no tienes por qué ser experto. Y es ahí donde entran los espacios de networking, los espacios con las aceleradoras, los espacios con las incubadoras, la academia también. Entonces, por ahí primero empezar a empaparte de qué están haciendo los demás, qué puedes absorber de los demás, cómo puedes acceder a mentorías quizás que no te cobren o algunos sí te cobren, pero sea algo accesible, porque también he oído de mentores que cobran. Entonces, Ahí le hacemos la cuña a la Asociación de Jóvenes Empresarios, que ahí tienes espacios para hablar con 200 con un empresarios que montón están de con los gente. mismos problemas que tú estás teniendo y puedes guiarte de qué hacer, o también puedes escuchar una charla de un economista que te dice qué está pasando en la economía. O sea, yo sí creo que esos espacios tienen muchísimo valor. Muchísimo valor, claro, y por eso aprendes de qué están haciendo los demás. Y una vez que vas empapándote y vas medio ejecutando esas cosas que aprendes, vas creciendo y vas diciendo, ok, ahora sí de repente tengo que meter un analista o vas a meter un head of finance. Nunca de entrada vas a necesitar un CFO. Eso siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que probablemente me muera, porque es mentira que tú empezaste hace un año, estás todavía facturando, no sé, 3.000, 4.000 dólares mensuales y vas a meter un CFO. No necesitas el CFO. Puedes necesitar un Head of Finance, que es el otro rol que quizás puedes engranar un poco más en tu necesidad operativa, porque en esas etapas lo que necesitas es operatividad. Claro. No necesitas tanto estrategia. Bueno, no sé. Sí, depende. Estrategia Sí, de negocio quizás no es tanta estrategia financiera. ajá. Claro, tienes que tener algún tipo de claridad de que no estás perdiendo dinero, No estás perdiendo pero dinero, no estás optimizando el 100% el uso de ese dinero. pero primero tienes que asegurarte que no estés perdiendo dinero. Claro. Y después viene lo demás. Claro. Porque si tú no tienes la caja amarrada y no sabes de dónde se te están yendo los reales, así claro y raspado, Buen administrador. bueno, un administrador, no confundamos a un contador importante, eso también pasa. Eso es un mundo que aquí Eso es podemos un hablar mundo. larguísimo el tema de contabilidad y finanzas. Correcto, porque entonces dices, tengo un contador, pero un contador Ese es el pain de todos los empresarios. se rige por otras cosas y el contador no tiene de repente esa visión financiera. También hay economistas, yo soy economista y yo lo puedo decir, yo me fui por la rama de las finanzas, pero no todos los economistas saben de finanzas profundas. Claro. Entonces eso también es importante saberlo. Dices, no, yo me está asesorando un economista, ok, pero ¿cuál es cuál es el track record del economista? Si ha sido más tema país, macroeconomía, es como complicado que entonces cuando se mete en lo micro, te dé todas las estrategias. Claro. O sea, porque lo que te vas a ayudar es entender contexto país, cómo se está moviendo las la economía. temporalidades no son No son las necesariamente iguales en cómo se mueve el país a cómo se va a mover tu empresa específicamente. Bueno, porque, exacto, sí, porque al final tienes la estacionalidad, tienes temas internos de tu sector que tienes que estudiar, que tienes que saber. Entonces, es full dinámico este rol financiero porque estás en todo, estás en todos los sectores, estás aprendiendo de todos los sectores y al final te da un abanico de conocimiento que dices, porque de repente lo que yo aprendí del sector agroindustrial no lo puedo aplicar en algo del sector, voy a decir algo muy random, de salud. Claro. O sea, temas de cómo incentivas a que te paguen antes y a que te paguen a mejores tasas. Claro. Si tú ves que hay un sector que está deprimido, que lo está haciendo bien, porque yo no lo traslado para acá. No, mire, ese tema de cuentas por cobrar y cuentas por pagar del sector salud, Ese es el otro pain. invitamos a Andrés Simón un día a hablar de ese tema. Ese es el otro pain point Aquí que sí nos puede podemos pasar. echar, sí, eso es súper interesante. ¿Crees que hay un número de facturación donde tú digas, mira, cuando pasas este número, deberías tener un director financiero? ¿O no lo ves por número? O sea, no sé, si facturas $100,000, ya juro tienes que tener un director Juro, financiero. sí. Si estás en los 30,000, bueno, no sé. Si estás en los 50,000, o sea, ¿crees que sea por número? Que No lo veo por número, lo veo, es que son múltiples factores, porque de repente también si estás facturando montos pequeños, vuelvo y repito, estés facturando, no sé, $10,000 mensuales, pero estás en un levantamiento de capital. Ese levantamiento de capital tiene que ser estratégico, tiene que ser inteligente, tiene que ser estructurado, tiene que tener sentido. Y ahí normalmente yo que he estado del lado de evaluar las inversiones que han llegado y también del otro lado estructurar esa ronda de levantamiento, tú tienes que tener a alguien que entienda de las finanzas, que entienda el levantamiento de capital y que entienda tu negocio. Tú no puedes, o sea, puedes ir libremente, como hemos visto en los emprendimientos, a ir a levantar capital, Friends and Family primero y después vas a un pre-seed, después a un seed, etc. Pero
pero yo soy fiel promotora y parte de como que esa cachucha del lado de educación, de que hay que aprender a levantar capital de la manera correcta, porque al final nosotros aspiramos a tener estándares internacionales en algún momento, como todas las empresas, y si tú te volteas afuera, ni siquiera me voy a ir tan lejos a Silicon Valley, sino simplemente te puedes voltear a un país donde tú no pudieras imaginar que sea tan organizado, que tienes un Bolivia, tienes un Perú, que hacen unas rondas de levantamiento de capital de estándares internacionales. Claro. Si dices, oye, países que quizás te pueden sonar deprimidos o random, lo hace. Porque nosotros, que tenemos un ecosistema que está creciendo cada vez más, no lo hacemos. Y eso es también parte de que, bueno, tenemos que socializar la información, tenemos que dar el acceso a cómo realmente levanta capital el private equity, cómo realmente levanta capital venture capital, cómo realmente levanta capital los inversionistas privados, que eso es lo que se llaman los préstamos privados. Entonces, Claro. todas esas cosas al final, si lo estás viviendo y lo estás pasando, yo diría que sí necesitas un rol financiero estratégico. Claro. Quiz- Incluso yo creo que la planificación financiera también va a entender que cuando estés facturando 10.000, pero estás levantando capital para escalar esa facturación a 100.000, no puedes esperar que lo que estés proyectando, que cuando estés facturando 100.000 se va a comportar igual que cuando estabas facturando 10.000. Entonces eso lo tienes que tener planificado de antemano cuando estés buscando capital, entender que tu empresa, tus finanzas y tu proyección va a ser totalmente distinta cuando estés en esos números a lo que estás haciendo ahorita. Y tus necesidades van a ser otras. Las también. necesidades van a ser otras y cualquier inversionista va a querer ver eso reflejado en tus documentos. A eso iba también en la parte del accountability. Tú cuando después que cierras una ronda de levantamiento de capital, tú todos los meses tienes que reportarle al inversionista. Claro. Y cuando le reportas al inversionista no es que le vas a decir, me está yendo bien, tengo 5 nuevos clientes y mis gastos son tanto. No, o sea, es un reporte bastante detallado realmente de los KPIs más importantes que son, o sea, yo cuando lo he dicho en clases y lo he conversado con mucha gente y quizás tú también lo puedas haber oído por Sambil y en general en el ecosistema, siempre tienes que saber cuánto te cuesta adquirir un cliente, cuánto te está ingresando por cliente, cuánto estás quemando de caja y cuánto te va a durar ese dinero. O sea, si tú no sabes esas 4 cosas, no vamos bien. Claro. No vamos bien porque entonces te estás adelantando mucho más a lo que tú ahorita puedes asumir como empresario, emprendedor o como proyecto. Entonces, creo que esos cuatro KPIs, si tú no los tienes en la mente todo el día, hay un trabajo serio que hacer y hay que empaparse mejor de cómo llevar el tema financiero y estratégico de tu compañía. Vamos a la etapa del emprendedor. Si no sé como emprendedor cómo sacar esos 4 KPIs, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? No tengo dinero para pagar al director financiero. ¿A dónde va? Ve a la inteligencia artificial. Ok, me gusta. Ve a la inteligencia artificial. Me gusta. Hoy en día, Me gusta, porque incluso behind the scenes tenemos ahí una gente que nos va a hablar de inteligencia artificial en algún momento. yo creo que ahorita hay que sacarle emocional jugo a la inteligencia artificial. Ojo, yo aquí también me detengo bastante porque es un choque. Mucha gente me ha dicho, ¿para qué voy a necesitar un director financiero? ¿Voy a necesitar a alguien de finanzas si ya tengo inteligencia artificial o ya tengo cloud? Bueno. Y ha pasado. ¿Por qué? Pero de verdad, ¿por qué? Tuve la conversación el lunes. El lunes me lo dijeron y yo dije, bueno, porque al final, ¿cómo sabes tú que estás escribiendo bien el prompt? Para empezar. ¿Cómo sabes tú que lo que tú estás pidiéndole a él es lo que realmente te va a funcionar? O sea, tú al final necesitas la inteligencia humana, el humano que esté ahí y que esté haciéndole seguimiento a lo que está pasando. Claro. Incluso me da risa porque me pasó hace una semana que me reuní con una empresa que también estaba asesorando y me dice, hice esto en Claude. Me lo muestra. Evidentemente hizo los mismos cálculos que ya yo había hecho 5 minutos antes de tener la reunión. Claro. ¿Y qué te parece? Yo, bueno, está bien los cálculos. Y dije, pero ¿sabes cómo ejecutarlo? Claro. Y hubo un silencio. Entonces es importante, ¿no? La inteligencia artificial te puede dar el número, pero no, o sea, más allá de eso, ¿qué haces con eso? ¿Cómo se traduce el número? ¿Cómo se traduce el número? Yo creo que voy a aprovechar este momento y vamos a crear algo aquí interesante. Jan, yo quiero que vengas un segundo para acá, por favor. Tenemos ahí behind the scenes a Jan, fundador de Intesia, una empresa que se dedica a trabajar con inteligencia artificial. Jan, vente, ponte para acá. Vas a hacer un fotoboom de 30 segundos aquí con María Cristina y conmigo, por favor, ponte por acá. Voy a hacer una pregunta aquí para los dos. Si nosotros, como empresarios, vamos a acudir a buscar un director financiero,
¿necesito o no necesito al humano? ¿La inteligencia artificial puede o necesito al humano que me acompañe? El humano 100%. Necesitas al humano. Claro. Ya lo dijo aquí Jan. Yo no voy a responder más nada porque ya lo dijo. Gracias, Jan. Luego vamos con el capítulo con Intesio, ¿ok? Atentos a eso. De los momentos más random que vi. Bueno, ahí lo tenemos, sí, sí. Sin duda alguna yo también creo que tienes que tener un analista estratégico que pueda interpretar la data que te va a dar la inteligencia artificial. Yo sí creo que la inteligencia artificial es una herramienta súper útil y súper completa. O sea, yo creo que vas a tener muchísima información que te va a entregar la inteligencia artificial para guiarte en qué tienes que hacer con tus finanzas, pero sin duda alguna tú tienes que tener un especialista que te confirme, sobre todo si tienes noción básica cero. Bueno, si eres un founder que tienes un fundamento financiero por detrás, quizás no vas a necesitar a la persona, o quizás vas a necesitar a alguien más ejecutivo y menos estratégico para poder llevar las finanzas, pero si no tienes nada de idea de finanzas, sin duda alguna tienes que tener a un humano. Claro. Y ahí entra también la parte que lo conversaba con muchos bancos de inversión. Chévere que tienes la inteligencia artificial porque nos ahorra demasiado tiempo. A mí también me ahorra demasiado tiempo la inteligencia artificial y la amo, pero cuando tú te sientas, y era lo que decía, cuando yo me siento con la persona, me dice, yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? La inteligencia artificial no te pregunta cuál es tu problema. Y cuando a ti te empiezan a decir el problema, siempre pasa, o bueno, el 99% de las veces es que la persona nunca me llega a decir específicamente el problema, pero a medida que va desarrollando, uno va haciendo las preguntas poco a poco correctas y llegas al pain point. Claro, que es al verdadero problema. Al verdadero problema. Claro. La inteligencia artificial No lo va a identificar. No lo va a identificar. Entonces, por eso el humano siempre tiene que estar. Entonces, lo dice el Foro Económico Mundial y todo cuando tiene las reuniones anuales en Davos. La inteligencia artificial es algo que es bueno y malo. Bueno, nos va a ayudar a crear muchas cosas. Mucha gente también dentro del foro dice que va a eliminar muchos empleos. Sí, probablemente va a eliminar muchos empleos, pero yo soy de la parte que dice que creo que va a crear más, porque gracias a la inteligencia artificial incluso se han desarrollado nuevos roles. Temas de data scientist también viene de la mano de interpretar, de saber manejar la inteligencia artificial y cómo interpretar esa data. Claro. Entonces, yo creo que hay que quitar un poco el miedo a usar la inteligencia artificial, pero entender que hay que utilizarla con cuidado, con cabeza, Claro. porque todo esto al final es un espacio de colaboración con la tecnología que le estamos metiendo en los negocios y nosotros como humanos de saberla utilizar, vender y ejecutar. Si me pudieses dar 2 o 3 cosas que le podamos preguntar a la inteligencia artificial para ver cómo está nuestro negocio a nivel financiero, ¿qué recomendarías? Ya sabiendo que es una de las herramientas más útiles para guiarte a nivel financiero. Pero con noción cero de... Con noción cero. Soy un emprendedor, no conozco nada de finanzas, soy un founder y quiero abrir ChatGPT o Cloud o cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial y voy a poner ahí 3 cosas que necesito mejorar en mi negocio a nivel financiero. No, pero lo primero que tienes que preguntarle es cuáles son los benchmarks de tu sector. ¿Cuáles son los benchmarks de normalmente crecimiento de ventas? ¿Cómo debería estar estructurada la estructura de costos? ¿Cómo debería tener mis KPIs, que es el CAC, que es el ingreso por cliente, el runway, el cash burn? Esas son cosas como que primordiales que le deberías preguntar para de ahí derivar a decir, ok, estos son mis ingresos y estos son mis egresos. ¿Cómo puedo optimizar mi utilidad si quiero llegar a un margen de 30% neto, por ejemplo? También otra de las preguntas es cuáles son los márgenes de este negocio. Claro. ¿Cómo deberían ser los márgenes de este negocio? Claro. Yo creo que... Ahí hay bastante información sobre eso. O sea, ¿tú crees que a nivel de entendimiento, y esto es interesante porque el otro día estaba hablando con una consultora donde yo los llamo y le digo, mira, te quiero contratar, esta es una de las empresas que yo llevo de salud, casualmente, y llamo a una consultora y le digo, mira, te quiero contratar porque yo quiero que tú me vengas a decir los benchmarks de la industria en Venezuela. O sea, yo quiero ver cuáles son los márgenes que está teniendo mis competidores en Venezuela para entender eso. Yo lo hago porque yo sentiría que ChatGPT no me va a tener esa información. Quizás me da los benchmarks a nivel internacional, pero sí, de Venezuela está... no los vas a tener, evidentemente, pero sí tienes que partir con conocer por lo menos los de la región. Claro. O de los países cercanos, porque con algo tienes que basarte, tú tienes que tener una comparativa regional, por lo menos. Cuando tú ves un teaser de inversión,
lo primero que hace la persona que recibe el teaser de inversión, más allá de que te dijeron, Venezuela es el país y este es el sector, yo me volteo y digo, ¿cómo está el sector en Colombia? ¿Cómo está el sector en Brasil? ¿Cómo está el sector en Bolivia, Perú? Que ya los dije que son países que quizás les puede sonar random, pero por ejemplo, el mercado de valores en Bolivia y Perú está explotadísimo. Es súper importante. En Chile también. No voy a decir México porque México creo que puede ser un poco claro, pero son países que no están dentro del radar, que dirías, hay información, los sectores están creciendo y nos ayuda a nosotros a poder comparar cómo estamos haciendo negocios acá. Claro. Y a nivel de esa confidencialidad de la data, yo soy bastante disruptivo. Me he tomado cafés con 3 o 4 proveedores de servicios similares a los míos. Y yo les pregunto, mira, ¿cómo te está yendo a ti? ¿Cuánto gastas tú en esto? O sea, tengo esas conversaciones súper disruptivas y soy súper abierto en decirle mis números también. ¿Cómo consideras tú que se tiene que cuidar esa data? O sea, ¿es algo que puedes compartir? ¿No deberías compartirlo? ¿Qué le sugieres a ese empresario, a ese emprendedor? Yo sugeriría no compartirlo con todo el mundo. Normalmente tú deberías tener una reunión exploratoria para, uno, entender qué te ofrece el consultor o la persona con la que te estás sentando. Y cuando se voltea la pelota, o sea, te lanzan la pelota a ti y te vamos a empezar a preguntar de números, tú no puedes decir un número redondo. Tú tienes que empezar a lanzar un poco aproximado. Siempre así tengas un NDA firmado. Después de eso firmas tu NDA y después haces el disclosure. Pero antes oye, no es cero recomendable. Igual que cuando puedes preguntar. No anden contando sus números por ahí. No anden contando sus números por ahí, por favor. Igual que cuando me preguntan a mí, ¿cuánto factura tal empresa? ¿Cómo le va a tal empresa? Alrededor de aproximados. Claro. No, porque no es algo natural. Sí, algo a menos de que, ojo, también, a menos de que la empresa ya esté en bolsa. O sea, que cotice, que sea pública, sus empresas coticen en bolsa o sea emisor de deuda. Claro. Entonces, toda esa información es pública. Claro. Y ahí no hay problema. Como vuelvo y repito, usted se puede meter en la página de la Superintendencia Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Caracas, y cuando emitió Coca-Cola FEMSA, pueden ver los números de Coca-Cola FEMSA, de puro lomo. De Ridery, que emitió hace también el año pasado, que fue la primera startup tecnológica que está emitiendo deuda en el mercado. Y tienes acceso a detalle. Y tienes acceso a detalle, claro. Entonces, eso sí. Si estás en un startup de movilidad, por decir algo, bueno, pudieses ir a ver cómo le está yendo a las empresas que cotizan de bolsa que son de movilidad. Correcto. Claro, eso está increíble. María Cristina, ya casi cerrando este capítulo, del cual me parece increíble que toquemos unos detalles que no todos los emprendedores suelen seguir, que son las finanzas a detalle. ¿Qué recomendación le puedes dar, primero, al emprendedor que está arrancando y, segundo, al empresario que ya tiene algo súper consolidado y que necesita o puede crecer sus finanzas? Creo que a los dos, en general, no tienen por qué saber de la teoría y de la técnica específica de las finanzas. Eso va para ambas cachuchas. Por eso tienen que voltearse a buscar lo más cercano que puedan tener a alguien que sepa de finanzas. Pero para el emprendedor, primero, organización. Entender cómo vas a organizar ese seguimiento, por lo menos básico, de los números. Cómo vas a llevar tus ingresos, cómo vas a llevar tus egresos, y el archivo, cómo va a estar construido, porque a veces uno se puede perder entre tanta información, digo el mismo emprendedor. Entonces, saber organizarse. Y al empresario, saber aceptar cuándo realmente tienes que llegar a ese nivel de tener ese equipo experimentado financiero dentro de tu compañía, de dejar también de pensar que necesitas consultoría puntual para algo, sino empezar a armar equipo, porque ese equipo al final, como yo siempre también lo he visto, debería tener la cachucha no de empleado, sino también de socio, porque al final tú trabajas en esa empresa, tú quieres que la empresa crezca, tú quieres que la empresa le vaya mejor. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, tú siempre vas a apostar a seguir creando con el empresario o con la persona que tengas a tu lado o encima para seguir desarrollando, ¿no? Entonces, siempre cuando estás también en la parte de los números, que a veces pueden sonar muy cuadrados, tú tienes que pensar de cómo seguirlos creciendo, o sea, pues multiplicándolo. Entonces, eso yo se lo dejo para el lado del empresario, saber aceptar cuándo crecer ese negocio y meter a la persona correcta, porque puede pasar también que hay mucha gente que sabe de finanzas, pero no se adapta o no es el fit para el estilo de empresario, e igual para el founder. Cuando vas a meter luego una persona, o sea, un emprendedor, vas a meter una persona de finanzas, hay mucho choque,
porque el founder de por sí de ADN todo es para ya dinámico y a veces el financiero puede ser un poco más lento, retrasado, más cuidadoso. Entonces tienes que buscar un buen fit que sepa medir ese riesgo, que pueda ser adverso y amante a la vez, que yo creo que yo tengo ese problema. A veces digo que es ese problema porque a veces soy también demasiado acelerada y creo que, bueno, por eso he pasado por muchas empresas y las he visto crecer, las he visto de repente verse las maduras, pero da espacio para aprender de los golpes. Claro, claro. Bueno, más claro imposible. Invitamos a todos esos emprendedores y empresarios que nos están escuchando a que sigan en tus redes. María Cristina, ¿cómo son tus redes sociales? En Instagram mcparisal y ¿se dice Twitter ya ahora o se dice X? En X. En X, María C. París. Bueno, ahí pueden ver más de lo que está haciendo María Cristina con su increíble trabajo como asesora financiera, como gerente de planificación de emergencia, como Global Shaper, como parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios, profesora universitaria y muchísimas cachuchas que de verdad te felicito, María Cristina, que como joven estés desarrollando ese gran trabajo en Venezuela y que hayas apostado por seguir creciendo junto a las empresas que hoy en día están creciendo en Venezuela. Y bueno, si les gustó este capítulo de Café con Emprendedores, por supuesto los invito a que den like, nos sigan en YouTube, que compartan esto con sus amigos, con sus emprendedores que conozcan, que quieren desarrollar negocios en Venezuela. Y sin más nada que decir, nos despedimos de este gran capítulo y por supuesto recordamos y saludamos a nuestros grandes amigos del Banco Nacional de Crédito, sponsors y aliados de Café con Emprendedores, quienes obviamente les debe encantar el capítulo financiero porque si van a ir al banco a pedir un crédito tienen que tener esos números bastante claros. Así que muchísimas gracias, María Cristina, por estar aquí con nosotros. No, a ti, Daniel, el espacio fue lo máximo. Chao.